Alberto Fernández hizo un anuncio que ya lo había adelantado incluso hace unos días, que está vinculado a un proyecto de reforma judicial, ¿sí? No sé, Horacio, ¿qué te pareció lo que dijo Alberto y qué sabés? Porque tampoco hay tanto detalle de qué es lo que va a hacer. Bueno, él no dio las precisiones de cuál va a ser el proyecto, pero se conocerán en pocos días porque lo va a mandar. Pero básicamente habló de un reordenamiento de fueros para fusionar fueros, es decir, partir en dos el fuero penal de la capital, de modo que una parte de los juzgados de la capital pasen a ser el equivalente a juzgados provinciales, es decir, juzgados de la ciudad autónoma, y que otra parte pase a ser juzgados federales, sí, y se sume a los juzgados federales actuales y eventualmente a los juzgados en lo penal económico, haciendo un solo fuero de alrededor de 60 juzgados en vez de la situación actual. Y el otro ordenamiento sería la fusión del fuero contencioso administrativo federal con el fuero civil y comercial federal, mejor conocido como fuero Clarín y comercial, sí, por su rol descollante en la defensa del Grupo Clarín ante la ley audiovisual del año 9. Bueno, esto procura reducir el poder extorsivo de los jueces de Comodoro Pi. Y Alberto planteó que no se designen más jueces amigos. Pero ese es el problema. Digo, los jueces que hicieron los desastres que hicieron en los últimos 5 o 6 años, ¿eran jueces amigos? ¿Amigos de quién? Claro, ¿amigos de quién? ¿Amigos de quién? Digo, ¿el doctor Glock era amigo de quién? ¿Era amigo de Macri? No, no era amigo de Macri. Era amigo de Pichetto. Era amigo de Corach. Es decir, que teóricamente, terminado el gobierno que lo designó, que fue el de Menem y Corach, él debería haber actuado en forma independiente. Y quienes lo defienden dicen que actuó en forma independiente. E incluso algunos de los que lo critican, como ha sido mi caso, yo nunca he pensado que él fuera un títere de Macri. No es que actuó así porque era amigo de Macri. Era básicamente anti-kirchnerista, que es otra cosa distinta. Sí. Es decir, el antiperonismo es una pasión, es la pasión política más fuerte de la historia argentina. Sí. Y es previa al peronismo. Y es previa al peronismo, efectivamente. Entonces, otra cosa que plantea Alberto es lo de los sorteos amañados. Bueno, ahora, que la cantidad de causas que fue al juzgado doctor Glock fueran al doctor Glock desde un punto de vista de la probabilidad matemática, Adrián Paenza demostró que era de 1 en 2.000 millones, o en 1.000 millones, no me acuerdo el detalle exacto. Sí, era imposible. Bueno, si van a ser 60 juzgados en vez de 12, la probabilidad va a ser 1 en 10.000 millones, pero bueno, van a poder seguir haciéndolo. Claro. No es que lo hicieron porque la probabilidad era baja, porque la probabilidad era alta, era bajísima y lo hicieron igual. Me parece que hay un problema de diagnóstico allí. Por otro lado, el tema de la corrupción, que es evidente en el caso del fuero federal penal, no es menor en el fuero de instrucción ordinario, no es menor, sino que diría que es mayor en contencioso administrativo, en civil y comercial, no sé si en penal ordinario, pero sí en penal económico, sí, seguro que sí. Es famoso eso, ¿no? Entonces yo no sé si hay un diagnóstico ajustado allí, o una idea un poco mágica, ¿no? De que, ¿este es el viejo plan de Vélez o es una remake del plan de Vélez del 2004? Es una remake del viejo plan de Vélez del 2004, época en la cual el problema era mucho menos grave que ahora. Y además
digamos, esto va a motivar una resistencia muy grande que no sé si se justifica para lo que el proyecto daría en caso de que se aprobara. Es decir, esto va hacia una posición de guerra de la justicia contra el gobierno. Va a haber medidas cautelares, va a haber declaraciones de inconstitucionalidad. Digamos, entramos en un periodo de conflicto abierto entre el gobierno y la justicia. Y digo, a mí no me parece que esté mal. Digo, como decía un viejo sabio, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Pero hay que saber qué huevos hay que romper. Y digo, para mí, en mi opinión personal, el nudo del problema es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque todas las barbaridades que se cometieron en la última década no hubieran sido posibles sin la protección de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No dijo nada Alberto del tema ayer, excepto la cuestión del recurso extraordinario. Dijo los recursos extraordinarios, que me parece importante, acá lo hemos planteado otras veces. No puede ser que la Corte Suprema acepte o rechace causas sin fundamentar por qué. Digo, es antirrepublicano esto. La Corte tiene que fundamentar por qué no toma un caso determinado. Y otro tema que Alberto aludió, pero no lo mencionó explícitamente, es el tema de los plazos. Digo, ¿cómo puede ser que la Corte Suprema no tenga plazos? Todos tienen plazos menos la Corte Suprema. Entonces es un embudo espantoso. Nosotros, por ejemplo, ayer en el Cohete a la Luna publicamos una nota sobre una catástrofe ambiental en la zona de San Nicolás Ramallo por una fábrica que contamina y que ha muerto un chiquito y hay mucha gente enferma. Y el tema está en la Corte Suprema. Y no lo sé. ¿Por qué? Bueno, porque Lorenzetti estaba en Hawái dando una conferencia sobre medio ambiente. ¿Cómo puede ser? Es real esto, No es un chiste. Es real. Ahí fue donde contrajo el resfrío, por el cual no estuvo ayer en el discurso de Alberto. La Corte no tiene plazos y además no está obligada a fundamentar por qué rechaza un recurso. Bueno, eso hay que corregirlo. Aparte, bueno, Alberto no mencionó ayer, pero sí lo mencionó la semana anterior, que la Corte tiene un canuto de 40.000 millones de pesos. Sí. Digo, tiene una vida económica propia la Corte. Sí. Lo cual tampoco es razonable. Son cosas. Yo creo que la reforma de la justicia debería empezar por ahí. Por la Corte. Debería empezar por la Corte. Nosotros publicamos también ayer una nota de Julio Mayer, que es uno de los grandes maestros del derecho, donde plantea la necesidad de la ampliación del número de miembros y la división en salas, que Alberto lo pensó, pero como la Constitución dice una Corte Suprema, Alberto temía que esto fuera cuestionado, porque si se divide en salas no es una Corte Suprema, pero en realidad si se divide en salas sigue siendo una Corte Suprema, dividida en salas. Claro. Y Julio Mayer propone un cierto modo de funcionamiento por el cual algunas cosas se decidirían en salas y otras en plenario de la Corte Suprema. Yo creo que sin eso va a ser muy, muy difícil, y recuerdo, como siempre, que las detenciones arbitrarias y o las prisiones políticas, según el gusto de cada uno, no hubieran sido posibles sin el eje Glock, Ercolini, Lijo, Irursun, Lorenzetti. Digamos, fue el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia quien les dijo: avancen contra Cristina y su gobierno. Y fue Irursun el que firmó el texto que escribió Lorenzetti y que no consiguió que le aprobara la Corte,
estableciendo restricciones a la concesión de la libertad durante el proceso, invirtiendo, es decir, la regla es la libertad durante el proceso hasta que no haya una condena firme. Lorenzetti lo invirtió. Es decir, se da por supuesto que en caso de exfuncionarios conservan un poder residual que les permitiría obstaculizar las investigaciones, por lo cual deben estar detenidos durante el proceso. Bueno, esta doctrina la elaboró Lorenzetti, la propuso en un acuerdo de la Corte para que la Corte hiciera una resolución al respecto. Los otros miembros, que son más tímidos, le dijeron que no, y entonces Lorenzetti se lo dio a Irursun, que Irursun sí lo firmó como una resolución de la, y después el primero que lo aplicó fue Federal. El que mencionaste, que es Lijo. Fue Lijo. Para detener a Vudú. A Vudú, exactamente. Ahí está la línea. Además, la doctrina es un disparate. Su aplicación es un disparate al cubo. ¿Qué poder residual tiene Vudú? Pobre Vudú. Que es un tipo que quedó aislado dentro de su propio gobierno, aún siendo vicepresidente, carecía de poder. Después, ya durante el gobierno de Macri, cero poder. Entonces, es una doctrina disparatada que se aplicó en forma absurda. Y esto, digamos, con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hay que empezar por ahí. Pero bueno, Alberto tomó otra decisión. Yo lo que estoy contando es mi opinión. No, está claro. Vamos a ver qué va a pasar en el tratamiento legislativo. Tampoco hay que dar por sentado que esto va a ser aprobado tal como viene del Poder Ejecutivo. Así es. 9 de la mañana, 16 minutos. Horacio Berbisky con nosotros. Tanda, ya venimos.